Coca-Cola, Tesla, McDonald's, ¿es posible y deseable boicotear los productos estadounidenses? En los países nórdicos la tendencia echa raíces, al igual que en Canadá, donde está siendo impulsada por las propias autoridades. Muchos se plantean si no es la respuesta popular a la guerra económica de Trump. En las redes sociales se multiplican las llamadas al boicot y se aconseja a los consumidores alternativas europeas. El problema, y es un inmenso problema, es que toda nuestra vida está pautada por los productos y servicios estadounidenses que inundan nuestro hogar, nuestra alimentación, se han vuelto indispensables en nuestro trabajo y monopolizan nuestro tiempo libre. ¿Creéis que exageramos? Vamos a verlo. Oxfam publicó hace algún tiempo este inquietante gráfico que muestra cómo 10 megacorporaciones dominan prácticamente el mercado mundial de la alimentación. De ellas, 6 son estadounidenses. Los clientes pueden pensar que tienen muchas opciones cuando van al supermercado, pero no es así. La mayoría de los productos envasados que compramos los producen un puñado de compañías que, además de sus marcas propias, han ido comprando otras muchas de nuestros países. Veamos, por ejemplo, el conglomerado estadounidense más icónico, Coca-Cola. Dueño de Coca-Cola, pero también de Fanta, Aquarius, Sprite, Fusti o Powerade, entre otros muchos. Su rival, el grupo PepsiCo, es dueño de Pepsi, 7-Up, Cass, Lipton o Gatorade, pero también de las patatas Lay's, de los Doritos, los Cheetos y hasta de los cereales Quaker del desayuno. ¿Pero sabíais que el gazpacho al valle también es de PepsiCo? Al igual que la antigua marca catalana Matutano. ¿Os apetecen unos helados Häagen-Dazs? Pese a su nombre, que puede llevar a confusión, son de la multinacional estadounidense General Mills, dueña también de las conservas Gigante Verde o de los productos Old El Paso. Si os digo Mondelez, seguramente no sabréis de lo que hablo, pero seguro que conocéis las marcas de este coloso de la alimentación. Las galletas Lu, las Oreo, los Doritos, los chocolates Côte d'Or, Toblerone y, no os lo vais a creer, también la marca Milka, por mucho que en la publicidad se vean vacas suizas. Cadbury también es suya y los aperitivos Belling, Tuk o Ritz. Así que buena suerte si queréis comprar algo para picar con los amigos sin que proceda de una multinacional estadounidense. Mars, otro conglomerado del sector, fabrica los chocolates Mars, M&M's, Twix, Balisto, Snickers o los chicles Frident. También produce comida animal, bajo marcas tan conocidas como Pedigree o Whiskas. En el sector del aseo personal y de los productos de limpieza, el rey absoluto es el grupo Procter & Gamble. Los champús Pantene o Head & Shoulders, las maquinillas Gillette, los dentífricos Oral-B, los tampones Tampax o las compresas Ausonia y Evax, los pañales Dodot. E igual que te limpia el cuerpo, Procter & Gamble te limpia la casa y la ropa, pues también fabrica los detergentes Ariel, Dash o Lenor, el lavavajillas Fairy o el limpiador Mr. Proper, que en España rebautizaron como Don Limpio. Pequeño pero más poderoso. ¿Estás resfriado y te frotas el famoso Vicks Vaporub? Procter & Gamble. ¿Y si te tomas unas vitaminas Bion para levantar el ánimo? Procter & Gamble. También tienen sello estadounidense los tomates Orlando, las salsas Heinz o los productos cárnicos Argal, una marca pamplónica hasta que fue comprada. Nos une lo bueno y natural. Y solo menciono una ínfima parte de los productos estadounidenses que llenan las estanterías de nuestros supermercados. El problema de boicotearlos es que muchos de ellos, por no decir la mayoría, son fabricados en los mismos países en los que se venden. Eso significa que una reducción de ventas podría poner en peligro los empleos de miles de trabajadores de esas plantas, con el riesgo de acabar dañando la economía local. Lo mismo sucede con el boicot contra McDonald's, Starbucks o KFC. En la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos era la meca del estilo, un referente para todos los jóvenes occidentales. Su cultura, su música y sus marcas se convirtieron en una forma de influencia, el llamado poder blando, que favoreció la entrada masiva en nuestros países de los productos estadounidenses. De las marcas de ropa al calzado, pasando por los coches y por encima de todo la tecnología. Ese poder blando, basado en el prestigio y la admiración, es el que ahora Donald Trump está aniquilando con sus políticas.
Pero el nudo de la cuestión no son tanto los aperitivos, los productos de limpieza, los coches, la moda o las zapatillas. El verdadero nudo de la cuestión son, en este momento, los servicios tecnológicos y las redes sociales estadounidenses, que monopolizan prácticamente el mercado. Microsoft, Google, Meta, Apple, Europa está atada de pies y manos a sus servicios porque no existe una alternativa real. Y hablando de boicot, podréis dejar de utilizar Gmail, WhatsApp o las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, X. ¿Estaríais dispuestos a sacrificar vuestro abono a Netflix o a Disney Plus? ¿Dejaríais de comprar en Amazon? Lo más grave es que apenas hay alternativas para estos servicios electrónicos y cuando las hay, no están a la altura o son chinas. TikTok, Alibaba, Shein. En la Unión Europea muchos dicen que es este el sector en el que hay que golpear para hacer daño a la administración Trump, que llegó al poder impulsado precisamente por los gigantes de la tech. Los más optimistas consideran que esta guerra comercial es una oportunidad para que Europa impulse sus propias plataformas y redes sociales, una especie de Día de la Liberación, como el que decretó Donald Trump, pero en versión utópica europea, un Día de la Liberación del dominio digital estadounidense. Pero por el momento, sin alternativa, la población digital sigue utilizando lo que tiene a mano. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Se pueden? ¿Se deben boicotear los productos estadounidenses o es una batalla perdida? ¿Pueden realmente los ciudadanos influir con pequeñas acciones en el devenir político? Esperamos vuestra opinión en los comentarios. Gracias por estar ahí y por vuestra fidelidad. Nos volvemos a ver muy pronto en Ñosc.